No hay mejor regreso al octágono que aquel que se hace de manera triunfal. Y eso fue lo que hizo Charles Oliveira. A pesar de no ser la pelea principal del UFC 289, a pesar de no ser canadiense y a pesar de no ser el favorito para llevarse la victoria, el brasileño fue el peleador más ovacionado durante las conferencias y el pesaje, y cuando subió al octágono no solo venció, sino que finalizó a Beneil Dariush de la forma más contundente posible y con una combinación propia de los mejores strikers. El UFC regresó a Canadá después de casi 4 años, la ausencia más larga desde que la compañía llegó por primera vez a este país en el 2008, con un evento encabezado por GSP y Matt Serra. Aquel combate fue la revancha entre estos dos y GSP recuperó el cinturón de peso welter. Como era de esperarse, GSP también fue uno de los asistentes a este UFC 289. Desde el 2008, el UFC solía llegar a Canadá al menos una vez por año, pero por la pandemia, estas visitas se paralizaron y transcurrieron más de 40 meses para finalmente regresar a este país. Esta fue la segunda pelea de Charles Oliveira desde que decidió someterse a una cirugía refractiva para corregir sus problemas de visión. Recordemos que Oliveira, durante todo el recorrido que lo llevó a finalmente ganar el cinturón de peso ligero por primera vez, peleó con problemas de visión, admitiendo que solo podía ver alrededor de un 50% si se quitaban los anteojos. Después de cada una de sus peleas, siempre usaba anteojos y durante años se negó a operarse la vista hasta un par de meses antes de enfrentar a Islam Makhachev. Así que podemos decir que esta fue la primera victoria en la carrera de Charles Oliveira con una visión perfecta. Asimismo, como era de esperarse, la pelea entre Oliveira y Dariush se robó el espectáculo. Oliveira recibió una cálida recepción de la multitud durante la conferencia de prensa y también fue el más ovacionado durante el pesaje. Lo más curioso es que esto ocurrió en Canadá, no en Brasil ni en los Estados Unidos, donde también tiene muchos fanáticos. Y es que se trata del peleador con la mayor cantidad de finalizaciones en el UFC y eso lo convierte en uno de los más entretenidos. De la misma manera, Oliveira se convierte también en el peleador con la mayor cantidad de bonificaciones en el UFC, con un total de 19, superando a Donald Cerrone que se queda con 18, y aumenta también su récord por la mayor cantidad de finalizaciones dentro de la compañía con un total de 20. Y otro dato muy interesante, Oliveira suele ganar la mayoría de las peleas en donde no es favorito, y esta pelea contra Beneil Dariush tampoco fue la excepción. De hecho, hubo más dinero en Beneil Dariush. En las casas de apuestas, Charles Oliveira tenía 43% de probabilidades de ganar y pagaba 2,30 veces la apuesta o más 130. Lo que significa que una apuesta de $100 nos habría generado $130 en ganancias, pero su victoria por la vía del knockout tenía tan solo 14% de probabilidades de ganar, era el resultado menos probable y pagaba 6,75 veces la apuesta, lo que significa que una apuesta de $100 nos habría otorgado una ganancia de 575. Y de igual forma, su victoria en el primer round tenía 17% de probabilidades de acertar y pagaba 5,70 veces la apuesta, o más 470 en cifras americanas, lo que significa que una apuesta de $100 en el primer round nos habría dado 470 en ganancias. Ahora sí, hablemos de la pelea. Durante la conferencia, Charles Oliveira había asegurado que esta vez sí estaba 100% enfocado y se tomaría las cosas con un poco más de calma, aunque eso no fue precisamente lo que ocurrió. En los primeros segundos, Oliveira lanza una patada alta y luego procede a presionar con su boxeo, cerrando la distancia. Hasta aquí no veíamos nada nuevo. Oliveira es conocido por sus habilidades en el grappling y su récord de sumisiones, pero también posee habilidades en el striking y es experto en pelear en distancias cortas y atacar el cuerpo con rodillas. Aparentemente, Oliveira buscó cerrar la distancia con la intención de proyectar un derribo desde el clinch, pero Dariush fue capaz de impulsarse con la reja y ser él quien finalmente termine en la posición
posición de control. Oliveira también intentó un heel hook o gancho de talón que fue rápidamente defendido por Dariush hasta que finalmente el brasileño consiguió ponerse de pie, y cuando alcanzaron la separación, Oliveira conecta una patada alta que, si bien fue bloqueada, tenía tanto poder que parecía haber lastimado a Dariush, y este fue el principio del fin. El brasileño rápidamente siguió presionando, esquivó las izquierdas de Dariush mientras conectó hasta 2 fuertes manos derechas que hicieron que el nacido en Irán entrara en modo defensivo. Pero ese es un gran error contra alguien que posee el récord con la mayor cantidad de finalizaciones en el UFC. Esta era la versión de Charles Oliveira que muchos esperábamos ver, y realmente se merece esa segunda pelea contra Islam Makhachev. No era el evento principal, no era el campeón, no era canadiense, no era el favorito. Necesitaba que fuera una gran actuación para mantenerse entre los peleadores de élite, y aparentemente eso fue lo que consiguió. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente.